Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, whatever. Bueno, hoy vamos a hablar de otro concepto de demografía, ¿vale? Que se llama la tasa de fertilidad, que suena un poco extraño, pero es bastante sencillo, ¿no? La tasa de fertilidad es una tasa que mide el número de hijos que una mujer en condiciones normales, es decir, siempre que no se muera, evidentemente, siempre que viva toda su edad fértil, que la edad fértil de las mujeres en términos estadísticos se suele contar desde los 15 años aproximadamente hasta los 49, que sería bueno, el ciclo fértil de las mujeres, es decir, es la edad entre la primera regla y el inicio de la menopausia, ¿no? Antes de ahí o después de ahí no se puede tener hijos. Bueno, esto es un cálculo aproximado, ¿no? Sabéis que hay personas o niñas que le pueden venir la regla pues con una edad muy temprana, y también ha habido casos de embarazos a partir de los 50 años, ¿no? Bueno, entonces este concepto, la tasa de fertilidad, lo que viene a medir es, bueno, pues en unas condiciones normales, cuántos hijos tendría una mujer, ¿no? De media en un país determinado. Entonces es una buena forma de medir un poco pues las diferencias entre los países. Sabéis que en el mundo hay alrededor de 190 países, pero hay muchas diferencias entre ellos, ¿no? Y una de ellas viene, o sea, tiene que ver con una cuestión que aquí vamos a poner, la descendencia. Es decir, es cuando una persona, una pareja, deciden tener hijos, ¿no? Entonces, yo no soy padre, ¿no? Pero supongo que cuando sea padre, pues con mi pareja, pues siempre supongo que se tendrá, o sea, tendrá que haber la típica conversación, la típica discusión en la que pondremos aspectos a favor y aspectos en contra, ¿no? Un poco pensando, pues, decir, qué elementos a favor de tener hijos o hijas, por supuesto, y qué elementos hay en contra, ¿no? Pues digamos que uno de los principales elementos a favor, pues bueno, es una cuestión, pues bueno, de tú querer algo, ¿no? Sería, pues, tener una familia, ¿no? Personas que quieren tener una familia, ¿vale? También otro aspecto a favor sería pues el aspecto económico, es decir, si una pareja considera, bueno, que ya ha llegado el momento en el que pues tienen un buen sueldo, tienen una casa y bueno, tienen una cierta estabilidad, pues eso también puede ser un factor a favor, ¿no? Economía. Por supuesto, hay un tercer factor que tendría que ver con, bueno, las creencias religiosas, ¿no? Si una persona es de firmes creencias religiosas, pues la inmensa mayoría de las confesiones religiosas, bueno, pues digamos como que animan a la gente a tener hijos, a tener descendencia, porque es como un poco todo lo que tenemos que hacer aquí, es como nuestra misión en la Tierra, ¿no? Es como que continuar, ¿no? Pues lo que Dios empezó con Adán y Eva, ¿no? Pues ir expandiendo nuestra raza en el planeta Tierra. Entonces, pues hay personas que dicen, pues bueno, pues vamos a tener tantos hijos, pues como quiera Dios, ¿no? Esto es una de las cosas que se suele comentar. Entonces, digamos que esos serían uno de los aspectos a favor. Otro aspecto sería un poco tener en cuenta los incentivos que hay, ¿no? Pues los incentivos. Esto ocurre sobre todo en los países desarrollados. Está las bajas de maternidad y paternidad. Bueno, hay también algunas ayudas, ayudas con los libros, ayudas pues con el material, con la ropa, con lo que sea. Entonces, pues bueno, tú cuando dices, vamos a ver si queremos tener un hijo, ¿no? Entonces digamos que esos serían los puntos a favor y los puntos en contra, vamos a continuación. Los puntos en contra, digamos, se pone al mismo nivel que este. Si hay personas que desean tener una familia, hay personas que no desean, no desean tener hijos
Y hay muchas personas, pues que incluso hay parejas que deciden no tener hijos y ya está, y es una cuestión absolutamente respetable, ¿no? Entonces, aquí también entraría un poco el factor, bueno, económico, ¿no? Personas que no se plantean, por ejemplo, bueno, sí, sería un poco el factor económico. Hay parejas que no se plantean tener un hijo, pues porque al contrario que aquí, la situación aquí es positiva y aquí es una situación bastante negativa, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos también, pues esto estaría un poco relacionado, por ejemplo, con la falta de apoyos, por ejemplo. Y bueno, digamos que esto sería un poco pues ver, pues eso, si se pone en una columna todo lo bueno y en otra columna se pone así todo lo malo, pues bueno, un poco que nos llegaría falta de apoyos, falta de incentivos, por ejemplo, ¿no? Entonces esto es un poco lo que, bueno, el deseo, ¿no? El deseo de tener hijos o no tener hijos, ¿no? Pero hay unas ciertas variables que influyen muchísimo en lo que tú quieres, ¿no? Dices, no quiero tener hijos, ¿no? Pero si no existe... Espera un segundo que borre esto. Esto va un poco lento. A ver, estamos a punto. Vale. Como decía, una cosa es el deseo, ¿no? Pero hay dos variables que son fundamentales para entender por qué en unos países la tasa de fertilidad, el número de hijos por mujer se dispara y en otras está descendiendo muchísimo, ¿no? Digamos, una sería la llamada planificación familiar. ¿Esto qué es? Esto es decidir cuándo. Esto sería un poco decidir cuándo, ¿no? Cuándo quieres tener los hijos, ¿no? Y la otra que sería la educación sexual, que sería un poco el cómo. Y hay una tercera, ¿no? Que sería un poco relacionada con estas dos primeras, que sería los métodos anticonceptivos. Que sería un poco ver estas medidas, ¿no? Estas barreras que se suelen poner. Es un muro, ¿eh? Es un muro de ladrillos. Son estas barreras que se ponen pues, cuando tú no quieres tener hijos, ¿no? Entonces, todo esto, es decir, hay personas pues, que, bueno, que deciden o saben cuándo, bueno, pues cuándo desean tener hijos y cuándo simplemente están haciendo el acto sexual y punto, pues para disfrutar, ¿no? Sabéis que es uno de los placeres que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, pues todo esto, ¿no? Sería un poco la base que tenemos en muchas sociedades occidentales, las sociedades más desarrolladas, pero esto no ocurre, no ocurre con la misma frecuencia, con la misma intensidad en los países menos desarrollados. Para empezar, la planificación familiar pues apenas existe, ¿no? La educación sexual, sobre todo para las mujeres, pues tampoco existe, ¿no? Y los anticonceptivos pues son o desconocidos o incluso prohibidos o incluso también son muy caros. Es decir, el acceso a los anticonceptivos pues no es tan fácil como aquí, que tú vas a una farmacia, te compras un preservativo o te vas a la Mercadona, te compras un preservativo de hacendado y ya está, ¿no? Y tampoco hay acceso, ¿no? A la píldora anticonceptiva, que fue una gran revolución porque permitió a muchas mujeres tener un mayor control sobre su cuerpo, ¿no? Pues bueno, todo esto de la tasa de fertilidad, que esto sería un poco la teoría, pues vamos a ver, ¿no? Las grandes diferencias que hay entre los países, ¿no? Los países más desarrollados y los países menos desarrollados, y ver un poco, estaría aquí, ¿vale? Aquí, estos son, lo he hecho con datos del Banco Mundial,
y con esta página tan maravillosa que se llama MapChart, ¿no? Ahora os pondré la descripción como siempre. Y aquí nos aparecen, bueno, pues algunos de los países con menor tasa de fertilidad, ¿no? Vamos a ver estos primeros. Que bueno, que serían, el primero es Corea del Sur. Corea del Sur tiene una tasa de fertilidad menor de un hijo, o sea, menos de un hijo por mujer. Es decir, hay muchísimas mujeres en Corea del Sur pues, que no se plantean tener hijos, ¿no? Esto, otra de las razones que quizás no he comentado antes, pues es que muchas mujeres ya no se plantean tener hijos como una finalidad, ¿no? Como un objetivo vital. Muchas mujeres lo ponen a lo mejor pues en un ranking, pues prefieren estudiar una carrera, prefieren tener un buen trabajo, prefieren pues quizás disfrutar de la vida de otras maneras, y el tema de tener hijos, de concebir hijos, pues a lo mejor lo ponen en un nivel muy bajo, ¿no? Entonces digamos que Corea del Sur tiene la tasa más baja, ¿no? Hay otros países que lo acompañan, como el caso de Singapur. Es un país muy pequeño, pero es un país, digamos, muy, muy desarrollado. Otros serían, los que nos aparecen en la lista, serían Ucrania, Moldavia, que aparecen, son los países más al este de Europa, Chipre, Malta, Grecia, Italia, Bosnia, Luxemburgo y España. España es uno de los países con la tasa de fertilidad más baja del mundo. Actualmente tiene 1,3 hijos por mujer, ¿vale? Entonces, aquí hay que tener en cuenta un concepto para saber si un país tiene muchos hijos por mujer o pocos hijos. La barrera la ponemos si es superior a 2,1 hijos por mujer, vas bien. ¿Por qué 2,1 y no 2,0? Porque se supone que si tú tienes 2,1 de media, ¿no? Significa que hay, lo normal es tener 2 hijos, alguien que puede tener 3 hijos, pero tú si tienes un poquito más de 2 hijos, estás asegurando lo que se llama el reemplazo generacional. Reemplazo generacional. Esto significa que una generación, es decir, un grupo de gente que ha nacido más o menos en los mismos años, puede ser reemplazada, puede ser sustituida por otra generación, ¿no? Si el número es inferior al 2,1, significa que la siguiente generación tendrá menos, es decir, el número, la cifra, será menor que la anterior. Entonces ahí puede haber un problema de que la población de un país, en vez de ir subiendo, pues pueda pasar todo lo contrario y pueda bajar, ¿vale? En muchos casos, como en el caso de España, en España la población está creciendo un poquito, ha habido años que ha estado bajando, pero cuando crece un poco es por la entrada de población migrante, población que procede de África, que procede de América Latina, por ejemplo, ¿no? Entonces digamos que todos estos países, los que no están marcados es porque no son de los 10 países con menor tasa, pero están también en una situación bastante problemática, ¿no? Es decir, en esta zona Japón también es uno de los países con una tasa bastante baja. Entonces digamos que toda esta zona, Estados Unidos también, aunque Estados Unidos un poco por cultura, por creencias religiosas, pues se suelen tener un poquito más de hijos, pues todas estas zonas, digamos que serían estas zonas en las que, bueno, tienen un cierto peligro demográfico de que su población o se estanque o baje, ¿no? Y en cambio tenemos los países con mayor tasa de fertilidad, que son estos países que hemos dicho antes, ¿no? Que, bueno, que no tienen planificación familiar, que no tienen uso de anticonceptivos, ¿vale? Entonces sería un poco, pues estos países que están un poco en clara desventaja y que muchas veces pues tienen hijos simplemente por falta de conocimiento de alternativas, ¿no? Y que muchas veces porque es imposible acceder a ellas. Bueno, estos países serían la mayoría de los países, bueno, algunos de los países del Sahel, los países más pobres de África. Muchas veces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una tasa de fertilidad alta, al igual que una tasa de natalidad alta, estamos hablando de unos países poco desarrollados, ¿no? Sería un poco esa relación
Y con los países que hemos visto al principio, pues pasa justo lo contrario, ¿no? Pues serían países como Gambia, países como Burkina Faso, países como Níger, como Chad, como Nigeria, como Somalia, que es un país que está en guerra desde hace 25 años, la República Democrática del Congo, Malawi y Angola, ¿no? Pero digamos que serían prácticamente todos los países así que están... sería prácticamente toda África, ¿no? Menos quizás los países del norte de África que ya se están acercando al reemplazo generacional, pero digamos que toda África pues tiene una tasa de fertilidad superior a 4 fácilmente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el continente africano va a ser el que más crezca con muchísima diferencia en las próximas décadas. Asia va a subir también, va a subir menos. Sudamérica va a subir un poquito. América del Norte se va a quedar un poco estancada o con una subidita mínima. Y Europa sí que va a ser el principal continente en el que vamos a ver un descenso de población en los últimos años, ¿vale? Porque ha habido un cambio cultural muy grande, ¿no? En cambio, en África ese cambio cultural todavía está por llegar, ¿no? Ese cambio de prioridades ante la vida. Bueno, esto no sé al final si me ha quedado bien, se me ha quedado así un poco, a lo mejor un poco largo, pero yo creo que más o menos se ha entendido qué era lo de la tasa de fertilidad y qué diferencias hay entre los países, ¿no? No es ninguna sorpresa que todos los países que están en el top 10, en el ranking de países con mayor tasa de fertilidad, estén en África subsahariana. No es ninguna sorpresa, lamentablemente, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado, un abrazo y nos vemos muy pronto, supongo, o no, no lo sé.